locos. Entonces vos podés tener el mejor economista del mundo, pero no necesitas solamente que sea economista, necesitas un tipo que tenga un coraje fenomenal para enfrentar a toda esta manga de gente que lo que quiere es destruir la Argentina para llenarse los bolsillos. Esa es la realidad. Son ladrones seriales son mega ladrones. Por eso bajó el riesgo país hoy que cayó. Por supuesto, es una parte del tema. Lo que vos produciste es tuyo, lo que produjo Gabriel es de él, y lo que yo produje es mío, para que venga un tercero que es el líder populista, que le roba al que produce, le da a los que no producen. Entonces, claro, le roba a uno y le da 50 pobres, le roba a un rico y le da 50 pobres y tiene 50 votos y uno en contra. No, claro. Y gana las elecciones y destruye la economía. Pero mientras tanto, con ese robo se queda una buena parte y se hace una mansión en Puerta de Hierro en España, tienen mansiones por todos lados o se van con el buque bandido. Vamos a empezar con esto, estamos con Rubinstein, prestigiosísimo economista. ¿Cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo te va? ¿Bien? Sí. Y con Agustín Echevarne, por supuesto, uno de los también, ¿no?, economistas liberales más aclamados en este tiempo. ¿Cómo le va, Agustín? Muy bien, encantado. Gracias por venir, gracias por estar ambos. Podríamos decir que tenemos amplitud económica en la mesa, ¿o no? Podés decirlo, siempre va a faltar más amplitud. Sí, pero... falta el 2%, por ejemplo, ¿no? Falta un economista de Miriam Bregman o alguien de Axel. Pero bueno, ¿qué opinan de esto? Vamos a empezar, si querés, con vos. ¿Qué opinas de esta posibilidad? ¿Es posible un tratado de libre comercio con Estados Unidos entendiendo el Mercosur? ¿Se puede hacer eso? Mira, no soy un experto en el tema, tendrá un montón de vericuetos legales y burocráticos. Creo que es fijar una idea como mínimo, decir, che, queremos ir hacia allá. Sí. Después habrá que ver en qué manera se puede, cómo se compatibiliza con el Mercosur, el arancel externo común del Mercosur, qué significa, los pasos a dar. Demasiado verde la noticia. Yo creo que yo la tomaría hoy como algo más simbólico. ¿Y usted lo pensó en algún momento, habiendo formado parte del equipo económico de Sergio Massa? No, mira, en realidad este tema lo había pensado en 1999. Ajá. Cuando yo escribí un libro sobre dolarización, que fue el primer libro, de hecho, sobre este tema de dolarización. Y en ese momento, que incluso yo había estado hablando con gente de la Reserva Federal en Estados Unidos, estaba la idea de hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Ajá. Yo estoy hablando de 1999. Sí. Después, qué sé yo, las cosas fueron para otro lado. Es un tema que puede ser y que tiene cierto sex appeal, llamémosle así. Buena definición. Pero habrá que ver después en concreto, ¿no? Pues si vamos a poner en extremo, si eso significara romper con el Mercosur, bueno, tendrés ahí una cantidad de problemas, ¿no? En cambio, como norte, como idea, y como tratar de arrastrar también a Brasil, viste, están los acuerdos con Europa, por ahí hacer acuerdos con Estados Unidos, bueno, en fin. Pero creo que hoy lo tomaría, no tengo información, así que hoy yo lo tomaría más como algo simbólico, que tiene sex appeal hacia dónde vamos, hacia dónde quiere ir el gobierno. Bien. ¿Agustín? Yo creo que es factible, que por supuesto lleva tiempo. Estas cosas, tratado del Mercosur con Europa todavía no se dio. Sí. Estamos a punto aparentemente de que salga y tardamos 20 años en negociarlo. O sea, son cosas que llevan tiempo. Pero hay una oportunidad extraordinaria. O sea, que esté Trump, que esté Marco Rubio en Secretaría de Estado, que esté Ramaswamy. Ramaswamy, por ejemplo, ellos tienen, para entender cómo piensan en Estados Unidos hoy... Ese funcionario fue el que lo felicitó a Milei cuando lo saludó y le dice, me parece bárbaro lo que estás haciendo, nosotros queremos implementar la misma idea aquí en Estados Unidos. Y también Elon Musk está en esa idea también. Sí. O sea que los que están ahora en el gobierno americano tienen varias cosas que les resulta muy atractivo lo que está haciendo Javier Milei. Y lo han felicitado a él personalmente, lo ha dicho también Trump. Es un momento especial, tiene sex appeal, sus ideas tienen sex appeal para Estados Unidos, para un mundo que se había volcado a la izquierda de una manera bastante asombrosa, ¿no? Y ahora tiene que volver hacia la libertad, que se ha ido perdiendo en estas últimas décadas en algunos lugares. Se avanzaron algunas cosas, se retroceden otras. Pero lo interesante es que si uno mira a Trump, dice, bueno, pero Trump es proteccionista. Ahora, ¿por qué es proteccionista? Es un proteccionismo geopolítico. Es decir, usa el proteccionismo como un arma para tratar de, por ejemplo, enfrentar el desafío chino. Sin embargo, esa misma arma de usar el comercio como herramienta geopolítica, con los aliados es exactamente al revés. Claro. China, por ejemplo, acaba de hacer un tratado de libre comercio con 33 países en África, con lo cual es una oportunidad tremenda
para Estados Unidos decir, contrabalanceemos, hagamos tratado de libre comercio con lo que falta a América Latina. Porque ya tienen tratado de libre comercio, Chile, México, la Alianza del Pacífico. Lo que falta es el Mercosur. Claro. Entonces el Mercosur tiene el problema que mencionaba Gabriel recién, pero hay un dato interesantísimo. En las últimas elecciones, hace menos de un mes, 24 ciudades en Brasil se hicieron elecciones, 22 ciudades ganó la derecha. Por lo tanto, en 2026 es muy probable que gane la derecha. Y si gana la derecha, va a ser una derecha que la última vez tuvo de ministro de Economía nada menos que a Paulo Guedes, que estaría totalmente de acuerdo con nosotros en hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos. De forma tal que pareciera que se pueden estar alineando los planetas. Bien. Me quedo con esto de que genera interés la forma de gobierno que tiene Milei en Estados Unidos para preguntarle a usted qué opina de la forma de gobierno de Javier Milei, si está de acuerdo o no con algunas medidas económicas. Hemos escuchado quizás algunos comentarios suyos, pero bueno, ¿qué opina de cómo viene la gestión? A ver, la parte económica yo dividiría las cosas. Una parte macroeconómica, una parte microeconómica y después, si querés, la parte político-institucional. Sí. Empiezo por el final y voy después a la economía. La parte político-institucional yo creo que hay cosas que a mí me desagradan y me parecen perturbadoras. O sea, yo creo que todo el estilo de Milei de insultar a todo el mundo, de denostar tanto y todas sus formas, yo no lo tomaría bueno. Al principio se tomaba, bueno, Javier es así, qué sé yo, pero yo creo que es el presidente y está generando, uno lo ve en las redes y demás, pero demasiadas cosas, demasiado incita de alguna manera a actitudes medio violentas. Sí. Y yo creo que eso no es para nada bueno. Yo no quiero eso de un presidente de la Argentina. Y en muchas formas, o mismo lo que he escuchado por ahí, bueno, hay que nombrar a todos que sean del palo, ¿viste? No importa si saben o no saben, pero parecía pero esto parece Cristina hablando. ¿Dijo eso? En un momento, no lo dijo él, lo dijo el gordo, no sé quién. Bueno. Pero aparece, pero quiere decir que aparecen un montón. Pero él... Sí. Él estimula. Yo creo que Milei estimula un tipo de formas. ¿No estás de acuerdo con el fuego por fuego? No estoy de acuerdo y creo que yo que viví los 70 y demás, yo creo que es un poco peligroso avanzar en esa dirección. O sea, a mí me parece que me gustaría que fuera mucho más calmo y que sea más respetuoso de los que piensan distinto. Y no son todos zurdos de mierda, todo lo otro y lo de acá, ¿viste? Sí. Deja que cada uno piense lo que piense. Y vos pensás que el otro tiene pensamiento retrógrado, bueno, ok, ¿viste? Pero la libertad, como yo la entiendo, o el liberalismo, como yo lo entiendo, es mucho más respetuoso del proyecto del otro. Y a mí me suena que él no es respetuoso. Él dice, esto está bien y esto está mal, y sos un hijo de puta, si pensás eso. Es verdad lo que decís, tampoco son respetuosos con su gobierno. Eso es otra cosa, sí. Vos no podés ponerte a la altura de los que no son respetuosos cuando vos sos el presidente. Sí. ¿Qué te importa si el tipo barra brava o no te va a no hablo de barra brava. Pero vos sos presidente. Vos sos presidente. Es decir, no confundir, digamos, al presidente, que aparte lo dice como presidente, porque él quiere decir, no, yo lo tuiteo, no lo tuiteás, lo decís en discursos, todo el discurso, los mandril y todas las cosas. Yo creo que toda la línea discursiva de Milei a mí no me gusta. Sí. Terminamos con eso. Después está la microeconomía. Creo que hay un trabajo permanente que está haciendo Federico Sturzenegger, que ojalá tenga resultado todo el tiempo, porque es un espíritu reformista que Argentina necesita. Argentina necesita permanentemente reformar de aquí todo el tiempo las estructuras que se van anquilosando, se van generando kioscos, y es necesario todo el tiempo desmalezar, pero no es una tarea de que desmalezás. ¿Te encontraste con muchos kioscos vos en tu momento? Ni hace falta que yo me encuentre nada, pues cuando estás en Secretaría de Política Económica, ahí no tenés tiempo de empezar a ver, ni sabés, ni te importa, porque no es tu área de influencia. Pero vos sabés de la vida, ¿no? De estar en la vida y estar en Argentina, que hay kioscos por todos lados y de cualquier color político, te aviso. Sí, no, está claro. Entonces, desmalezar, por supuesto que estás desmalezando en el Amazonas, entonces es una tarea inacabable y puede llegar a ser un poco... ¿Tendría que haber ido con una bordeadora y no con una motosierra? Es que es una tarea... si vos la pensás con una tarea de 1 año o 2 años... no sirve, porque vos vas a cerrar 10 kioscos y a los 3 años se van a crear 20 más. Si vos lo tomás como una tarea permanente, desde regular el Estado y hacerlo eficiente
y donde nos sirve sacar todo lo que nos sirva y demás, yo creo que es una parte importante que Argentina tiene que hacer. Hoy la encara Sturzenegger, hoy la encara el gobierno de Milei, pero debería ser algo que siga para siempre. Después está la macro. En la macro es medio vox populi para el que quiera enterarse. Yo cuando fui al gobierno dije acá hay que tener equilibrio fiscal y hay que devaluar para bajar la brecha y para lo cual hay que controlar el contado con liquidación. Ese era el esquema básico. Cuando formaste parte del 2022. El ajuste fiscal, el déficit iba hacia el 4, pudimos llevarlo hacia el 2. La sequía nos tiró un punto, terminó más o menos en el 3. Vos fíjate, con todo el plan que llamó Plan Platita, que fue estímulo fiscal de septiembre, octubre, noviembre, sí, por la devaluación, por lo que fuera, bueno, el cálculo electoral, qué sé yo, todo lo que vos quieras decir, que fueron 0,6 del PBI finalmente, porque iba a 2,3, terminó en 2,9, fue la mitad del déficit que tuvo Macri en 2016-2017. O sea que, pero quiero decir, igual estoy frustrado porque yo hubiera querido un ajuste fiscal de entrada que no se hizo y no dejarlo a merced de los diputados. ¿Y por qué no se hizo? Bueno, no se hizo porque yo creo que hay un error de concepto que sigue todavía, que es el que tienen que los políticos y tienen los economistas, que es que el ajuste fiscal es recesivo y perjudicial, como tiene una arista negativa. Cuando vos, es muy difícil explicar y que se entienda que el ajuste fiscal en Argentina, en un proceso donde no están fugando los capitales, lo que hace es reemplazar impuesto inflacionario por otros impuestos o por otros gastos que bajás. Es algo que no se entiende. Entonces, lo que se entiende es que vos le bajás algún gasto que perjudicas a alguien o que le vas a algún impuesto, perjudicas a alguien y decís, che, pero estoy con esto creando las bases para bajar la inflación y bajar el impuesto inflacionario. El impuesto inflacionario sí es un concepto que pocos entienden. Todos creen que el impuesto inflacionario, qué sé yo, que hay inflación y perdés poder adquisitivo al salario, por ejemplo, cosas por el estilo. Entonces, como es tan difícil de explicar y los políticos, y especialmente una coalición política como lo que me tocó intervenir a mí, es como que había, de hecho a Guzmán, fíjate que le hicieron un poquito la vida imposible. Sí. O sea es como medio incómodo. Bueno, fue como... Que me tocó... Bueno, fue un poco porque vos me decís, yo fui a tratar de hacer un programa que era para mí lo que yo hubiera recomendado a cualquiera en ese momento, no importa a quién. Y Massa le dijo, dale, venite, vamos en esa dirección, pero está el manejo político, lo vamos a hacer un poco más gradualmente, y la devaluación que se iba a hacer en noviembre, cuando, bueno, vamos a esperar a que el dólar soja de resultado, vamos a esperar esto, vamos a esperar lo otro, después vino que esto, que la sequía, que lo de acá, que lo de allá, bla, 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 oposición política interna. Bueno, al final hice lo que pude, que fue poco, llamémosle así, porque yo no tenía ninguna lapicera, tenía el asesoramiento. Cuando vos tenés un ministro fuerte como es Massa, los demás son todos asesores. Che, habría que hacer esto, pero no, pero mirá si haces esto, pasa esto, pero al final el que tiene la lapicera es el ministro. Me estás haciendo acordar, y le tengo que dar un poco el pase para el análisis de Agustín de lo que estás comentando, me estás haciendo acordar un poco a el ex ministro de Seguridad de Rosario, mirá lo que te voy a decir, cuando contó que se juntaban con Alberto a tener conversaciones para ver planes de acción y demás, pero quedaba en el café. Me da la sensación como que vos te juntabas con el ministro y bueno, sí, en cierta manera es como decir, yo me siento frustrado de no haber podido hacer un montón de cosas que quería hacer. Entiendo circunstancias adversas también, ojo, porque acá se parece como que fuera un detalle que Argentina tuvo una sequía donde se perdieron 21.000 millones de dólares. Al principio parecía que se perdían 5, después 8, después 12, después 15, 21, como diciendo, es agarrar 21.000 millones de dólares y tirarlos al mar, en la situación difícil con la que ya estábamos. Entonces, y no tenés mucho tiempo, porque eso fue desde diciembre hasta abril, después vino el proceso electoral. Entonces vos decís, bueno, en el medio surfeamos. Hay cosas que uno pudo haber hecho, hay innumerables discusiones con el fondo, un montón de cosas que se lograron y que yo, pero que son detalles alrededor de lo principal, que era para abatir la inflación necesitamos un ajuste fiscal que se empezó a hacer y quedó trunco, y una baja de la brecha que había que haber devaluado cuando había dólares. No tuvimos tampoco apoyo externo para cuando se devaluó, ya fue tarde, ya fue mal hecho. Y después tuvimos el shock político, porque Milei, yo creo que no se reconoce eso, pero Milei fue un shock político adverso.
Vos fíjate que cuando Macri ganó en 2015 le fue bien, el dólar blue bajó, el contado con liquidación bajó, porque era una expectativa liberal. Cada vez que viene una expectativa liberal, el dólar baja. Pero acá fue puesto. Cuando Milei ganó, era un domingo 13 de agosto, a la hora, el criptodólar había subido 20%, a la hora. Al día siguiente. Y con la campaña que le habían hecho también en ese momento se había... Bueno, vos es que la habían hecho, pero Milei, ¿qué decía? Milei decía, vamos a dolarizar. Para el mercado, que diría, che, este tipo viene a dolarizar y no hay dólares. ¿A dónde se irá el dólar? Después decir, el peso es una porquería, es un excremento, qué sé yo. Acá se viene la devaluta mal. Y entonces, vos fíjate que ganó Milei y el dólar subió 20%. Perdió Milei en las generales contra Massa y el dólar bajó 23%. Fíjate vos, gana el estatista y el dólar baja. Ganó Milei el balotaje y en un mes y pico subió 30%. Vos decís, el contado con liqui, no hablo de la devaluación del oficial. Entonces decís, che, ¿cómo es? Porque Milei pasó de ser súper pro dólar y el peso es una porquería, se dio vuelta y dijo, el peso va a ser lo más fuerte que hay. Ahora vengo yo y el peso es lo más fuerte que hay. Sí. Entonces, no ayudó en eso, no ayudó el shock político que significó Milei desde agosto y especialmente, obviamente, ya cuando ganó ya no se podía hacer nada. Me gustaría una respuesta de esto del otro lado, ¿no? Porque... Estoy diciendo en casi todo, pero bueno, es natural. Adelante, por favor. Yo soy muy crítico de la gestión anterior, muy crítico. Lo que sí es cierto es la sequía, que eso es un buen punto, que lo concedo. Pero después había un déficit fiscal que para mí era mucho más grande. Nosotros lo calculamos en 5 puntos del PBI y un desquicio del Banco Central. Un desquicio del Banco Central. Un Banco Central que tenía una deuda que era 3 veces la base monetaria y te rendía 270% de tasa de interés. O sea, tenías prácticamente 9 pesos de deuda en los siguientes 12 meses, nada más que para pagar los intereses de lo que estaba generando. Y en una exponencial, la curva que mostrabas del crecimiento de la deuda del Banco Central era una exponencial que te llevaba a la hiperinflación. Y por eso hablábamos de hiperinflación. Podemos mostrar los libros de Manuel Solanet, que comparábamos lo que se mostraba en la hiperinflación de Alfonsín, y estábamos claramente en un proceso, ya estábamos en un proceso hiperinflacionario. No es que íbamos a llegar, estábamos en un proceso hiperinflacionario, con una caída de la demanda de dinero espectacular, con una posibilidad de que los saltos en los finales de los procesos hiperinflacionarios es que superase el 50%, ¿no? De que es una cifra que un economista, Philip Kagan, puso como un número. Pero por supuesto no es un número la hiperinflación, sino que es un proceso. Claro. Y si lo analizás como proceso, es obvio que estábamos en un proceso hiperinflacionario y en las fases finales del proceso hiperinflacionario. Y de hecho, en diciembre tuvimos un salto en mayoristas de más de 50%, se superó el número de Philip Kagan. Si querés, en precios mayoristas, entramos en hiperinflación según incluso la definición estricta de Philip Kagan. Que yo recuerdo de ir a comercios donde tenían una cajita previo a la victoria de Milei, había una caja con precios ya directamente, y yo le pregunto al tipo, le digo, ¿qué es esto? Me dice, y los precios que vengo cambiando en la semana. Sí, y si ven viendo el tema... Realmente eso a veces uno se olvida, con todo lo que pasa en el país, uno quizás se le empiezan a ir, ¿viste? Esas cosas. Sí, de repente... pero encima si mirás vos los indicadores de la economía con cada vez que viene el peronismo, y son espantosos. O sea, el peronismo es el que ahuyenta los capitales, siguen teniendo una marcha que dice combatiendo el capital. O sea, son retrógrados. Es un nivel de retrógrado, pero descomunal, hay que decirlo. El peronismo es indefendible. Es indefendible siempre y en todo lugar. Es una mafia, es una asociación ilícita. Y han nombrado ahora a la jefa del peronismo como una persona que es condenada y se ratifica la condena. O sea, hay que entender que es una asociación ilícita con intendentes, gobernadores, con una cantidad de ladrones pero fenomenales. Esa es la realidad. Entonces hay que entender cuál es el fenómeno por qué gana Javier Milei y por qué gana con los modos que tiene Javier Milei. Porque yo hacía las mismas cosas que Javier Milei en la televisión. Pero cuando apareció Javier, nosotros lo decíamos hace mucho más tiempo antes, pero por ejemplo un día fue marzo del 2016 y yo ya estaba criticando al gobierno de Macri porque Macri no bajaba el gasto público, porque heredó un déficit de 6 puntos del PBI de Cristina y lo mantenía, y entonces íbamos a tener un crecimiento de la deuda que iba a ser no sustentable e íbamos a entrar al default. Se evitó el default porque consiguió 47.000 millones de dólares del Fondo Monetario. Pero íbamos al default en un proceso ya en marzo del 2016. Acordate que ganó en 2015. Sí. 100 días le dimos el changüí y empezamos a mostrarlo. Ese día, marzo, lo pueden buscar los que están en YouTube, se sentó en Intratables al lado mío Javier Milei, que hasta ese momento aparecía muy poco en televisión. O sea, ahí empezó cuando empezó a volar en televisión. ¿Qué pasó?
Yo dije, acá hay que bajar el gasto público, y ¿se acuerdan cómo era? 3 horas de programa, 10 panelistas, todos se tiraban a la yugular. Vos decías una cosa racional y se te tiraban a la yugular. Y Johnny Viale, que estaba ahí, por ejemplo, te decía, pero vos no pensás en las familias, ¿qué vas a hacer con la familia del otro lado? ¿Vos no te das cuenta de las familias de los que laburan, que están pagando toda esa fiesta descomunal de despilfarro del gasto público? Porque eso es lo que es, una fiesta descomunal de despilfarro del gasto público. En todos lados, municipios, provincias y el Estado Nacional, con una batería de impuestos descomunales que son inconstitucionales, pero que la Corte Suprema no te los pone. Por ejemplo, que tocan, pues no solo la Nación, vienen después las provincias y los municipios, que te cobran tasas que no son tasas, porque las tasas tienen que ser por el pago de una tarifa sobre un servicio que te prestan. Es una contraprestación. Una tasa. Exacto, pero ¿cuál es la tasa de publicidad? ¿Cuál es la contraprestación? Ninguna. El chupete que ¿Y cuál es la tasa de combustibles? Yo le pago al que me da el combustible. Claro. ¿Qué me brinda el municipio? Teóricamente es entonces, pavimentación, ¿no? Entonces es una falsedad, es un desquicio, es un Estado enorme, paquidérmico, que aplasta las libertades de los ciudadanos, que los destroza, que les roba su futuro, que les roba la posibilidad de salir de la pobreza. ¿Sabes cuánto te sacan le sacan a un asalariado mínimo por la jubilación obligatoria durante toda su vida? 21%, ¿no es? Aproximadamente. Es el 11 más el 16, que es 27. Sí, 17, sí. ¿Pero alguna vez hicieron el cálculo? ¿Hiciste el cálculo alguna vez cuánto te sacan? Pues yo hice el cálculo. En 40 años de aportes te sacan el equivalente a 5 casas. ¿Sí? Y si tu mujer trabajaba también o tu pareja, te sacan otras 5 casas. 10 casas en total te sacan. Te roban la posibilidad de salir de la pobreza. Eso es el Estado argentino peronista. Que por supuesto lo hicieron los militares también y los radicales también y Cambiemos también, ¿no? Lo empieza Perón, pero todo el mundo se monta sobre esto y lo hacen. Sobre esa indignación de lo que están haciendo, que destruyeron un país rico, porque esa es la verdad, destruyeron un país rico, pero lo destruyeron no solo a nivel económico, a nivel humano. Destruyeron generaciones de argentinos con los planes sociales y con las pensiones y demás, a un nivel deplorable. Destruyeron la educación. Sobre eso es que Milei se enoja y grita. Y entonces cuando llego a mi casa, y te resumo con esto, tenía una batería de chicos que me escribían por mail o que pueden estar escribiendo acá en las redes y demás, y me decían, no, vos sí está buenísimo, pero decilo como Javier. Claro. Y lo eligieron a él. No elegían los modos, elegían la persona que creían que iba a ser capaz de enfrentar a todas esas mafias. En esto de los modos, me quedé pensando también, ¿usted qué preferiría? Cambio la pregunta. ¿Qué opina o qué reflexión hace de lo que pasó hoy con Cristina, por ejemplo, y lo que se conoció de Alberto Fernández? ¿Lo sorprendió tanto la condena de Cristina como Alberto Fernández, la causa que tiene por violencia? Mira, Cristina no me sorprende porque es un tema que está hace muchísimo tiempo y hay cosas que trascienden lo judicial, es todo lo que se iba sabiendo, lo que salía en todos lados, los bolsos, las Arboáez, todo eso, bueno, es como un entramado que uno veía que no es sorpresivo que pasen estas cosas. Yo no lo veo como sorpresivo. Lo de Fernández no tiene la más mínima idea. Así que lo veo como cualquier otro espectador, todo eso, ¿no? Igual permitime una cosita, yo no... Cuando quieras hacer una polémica se puede hacer y se puede discutir. Yo creo que no... discrepo en algunas cosas de lo que decía él en la parte... solamente me quedo en la parte macro, porque en la parte política, qué sé yo. Bien. No vamos es para charlas de café, 80 charlas de café. Pero creo que... desde que justamente se perdieron 47.000 millones de dólares, yo estuve en el gobierno con Lavagna, en 2003, 2002, 2003, 2004, 2005. En ese momento se entregó daba lo mismo quien ganara, no había un riesgo político, había 47.000 millones de dólares de reservas netas, no la bruta que son cualquier cosa, sino reservas netas. Economía creciendo al 5 o 6%, el 2005 inflación de 5% anual, superávit de 3 puntos del PBI, el doble más o menos lo que hay ahora, superávit primario el doble. Además que se había negociado la deuda además, pero te digo superávit primario, no hablo de los intereses. Y era una macroeconomía sumamente ordenada. ¿Sí? ¿Por Lavagna o por Renikov Duhalde? Mirá, fue un proceso. Lo que pasa es que en ese proceso... Fíjate que a Cavallo le costó mucho mantener, Cavallo no pudo mantener el superávit fiscal. Yo a Cavallo lo entrevisté como yo era parte de un comité de riesgo de una calificadora internacional
y vinieron los yanquis, los ingleses, porque tenían sede en Nueva York, y entrevistamos a Cavallo por qué en 1993 Argentina perdía el superávit fiscal, que la convertibilidad sabíamos que era muy exigente y requería tener superávit fiscal. Y Cavallo al final, después de dar muchas vueltas, dijo, mira, yo prefiero bajar impuestos y quedar con superávit cero, primario siempre, porque si no los diputados se la gastan. Entonces antes que los diputados se la gasten, yo prefiero bajar impuestos. Todo muy lindo, entendible, porque tiene que ver con lo que dice Agustín, de lo que es la costumbre política gastomaníaca, pero demostraba una debilidad. Entonces, que durante varios años se haya logrado mantener superávit fiscal de 3 puntos del PBI, es un mérito para mí de La Baña, porque los asedios de gasto eran interminables. Entonces, decir todo el tiempo que no, cuando ya la cosa está bien, cuando ya la crisis pasa y todo el mundo quiere volver a la normalidad, para mí fue mucho mérito de La Baña eso. Pero ¿a qué voy? Digamos, voy a que innecesariamente el gobierno de Cristina Kirchner, por su política gastomaníaca, quizás por, pongámoslo entre comillas, bien intencionada redistribución del ingreso o lo que quisiera hacer o lo que sea, que pasara a la historia o lo que fuera, se fue todo al demonio y se perdieron. Cuando Argentina pierde las reservas, siempre tenés riesgos de hiperinflación. O sea, nosotros convivimos desde 2015 con riesgos de hiperinflación. Pero al final del mandato anterior, del 2023, estaba un poco agravado, porque estábamos en reservas netas negativas. Lo miró usted mientras... Sí, por reservas negativas. Pero todos los candidatos, Bullrich, Massa, Milei, hablaban de ir al superávit fiscal para el 2024. Es cierto que una cosa es decirlo, otra cosa es hacerlo. No lo hicieron tampoco cuando estaba... Para mí el análisis del balance del Banco Central tiene enormes errores conceptuales. De hecho, en 2023 hubo superávit cuasi fiscal, no hubo déficit cuasi fiscal, porque no puedes medir un balance ni de una empresa ni de un Estado en forma nominal, no puedes medirlo así. Entonces, esa idea de creación endógena de dinero, si lo medís de esa manera, tendrías que decir, che, pero entonces hay demanda endógena, porque un depositante cuando tiene 10% de inflación y le pagan 10% de tasa de interés, sí, renueva automáticamente. Claro, sí. Y entonces la deuda esa, el hecho de pasar la deuda, la agarrás del central, la pasás al tesoro y decís, ahora superé el problema y ahora ya no tengo más riesgo de hiperinflación, es para mí muy mal análisis. Yo creo que hay un error conceptual muy grande en los economistas que piensan de esa manera. ¿Coincide, Agustín, usted? Considero que tiene un error enorme en la forma en que lo miran, porque no creen en el derecho de propiedad, ese es el problema. Ajá. Porque si vos crees en el derecho de propiedad, no le puedes robar la plata a la gente. Y la inflación es un mecanismo, la inflación es un mecanismo de robar al asalariado. Y eso estamos de acuerdo, totalmente. Ese es el mecanismo. Pero eso estoy de acuerdo. Y el absorber con letras es aumentar exponencialmente ese mecanismo. Se va a expandir. De hecho, la prueba está en que va subiendo la tasa de interés permanentemente. Y terminaste en 270% de tasa de interés. La tasa real de interés durante el 2022 fue negativa. Pero no por 270% de tasa de interés. Pero lo que importa es la nominal. A la gente le destruís los salarios. Pero esa es negativo, mes a mes fue negativa. Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo porque son dos técnicamente, formas... pero quiero decir, para mí hay una escuela de pensamiento con el tema cuasi fiscal que está completamente equivocada. Sí, es la de ustedes. No, yo creo que no es el tema de ustedes. Yo creo que tiene un error garrafal. Bueno, de hecho, ¿por qué no le preguntás a economistas como Ricardo Arriazu sobre el tema cuasi fiscal? Digo cosas que, por ejemplo, dicen, que yo estoy en total desacuerdo con mis colegas economistas, ¿no? Dicen, por ejemplo, te decían, la evaluación de las letras intransferibles que están en el balance del Banco Central valen 0. Pero una aberración descomunal desde el punto de vista del derecho de propiedad, porque es el respaldo de la moneda. Entonces hacen unos análisis que son absurdos y lo escuchás todos los santos días de hace años mientras vos ves que se va destruyendo la Argentina. Mientras que los economistas clásicos, que respetaban el valor de la moneda, que además habían enseñado esto tan profundamente que los socialistas lo entendían. Juan B. Justo tiene un libro que se llama La moneda, donde él explica, era socialista, pero él explicaba, pero querían defender al obrero. Como querían defender al obrero, estaban de acuerdo con el patrón oro, porque decía pagar al obrero con metálico y no con papelitos de colores que imprimen a bocha. Entonces imprimen a bocha papelitos de colores y después con la otra
con el otro tema te lo vuelven a absorber emitiendo letras del Banco Central. ¿Qué y mientras tanto van aumentando... ¿Qué diferencia hay entre una letra que está en el Banco Central y una letra que está en el Tesoro cuando las dos son... Es totalmente distinta. Cuando las dos están en un banco comercial como contrapartida distinto. De los depósitos. Es totalmente distinto, porque justamente mis colegas economistas van a dejar de decir la tontería que decían, porque ahora sí tenés una letra que estás pagando, que todo el mundo sabe que la vas a pagar, porque ellos decían, no, esa letra no se van a pagar nunca. Ellos decían, esa letra no se van a pagar, no importan. ¿Cómo no se van a pagar nunca? Un pase, ¿qué diferencia hay entre un pase y una LEFI? Es distinto conceptualmente. No es para nada distinto. Son dos deudas estatales. En una le pones el nombre de Banco Esa es otra de los temas que tenían. Por ejemplo, Macri tenía el mismo tema. De ellos sacan de la deuda lo que era la deuda que tenías en el Banco Central. Y eso no es deuda. Entonces ponían la deuda neta. Y mostraban internacionalmente, para endeudar a la Argentina, la deuda sobre el PBI es 30% y no ponían la deuda del Banco Central, que se venía deteriorando. Decían, pues eso es una deuda intraestatal. Lo mismo decían con la ANSES. Que fue lo que dijo Juan Milei, tanto de sincerar la deuda y sanear. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de los pases. De los pases o las LELIC o las LEFI. Lo que estoy diciendo es que ese monto tremendo que tenías de 3 veces la base monetaria en el Banco Central... Lo tenés en el Tesoro, entonces. Y el Tesoro... ¿Y qué cambia? Si son contrapartida de los depositantes. Cambia porque vos los estabas licuando, destruyendo la moneda de la gente. No, eso es otra cosa. Ahora hay los mucha vas No, eso es lo que están haciendo. Lo licuaban destruyendo el salario de la gente. Ahora está en el Tesoro y los intereses se van a ir pagando con el Tesoro, con la recaudación impositiva. Entonces está donde tiene que estar. La deuda del Estado tiene que estar en el Tesoro y no en el Banco Central. Eso está bien, el Banco Central es una prolijidad contable, pero no es solo nada contable. Más que eso. No tiene nada que ver con la hiperinflación ni con la inflación. Eso. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que no y te lo puedo demostrar que no. Y si sí, de hecho, pero ustedes si no, todos los años... No me digas ustedes, pero preguntale, vos confiás, por ejemplo... Todos los años decían que la inflación iba a bajar y yo decía que la inflación iba a subir. ¿Cuál es el mejor economista según Milei? ¿A quién respeta más? A Rothbard. No, de a los argentinos. A Alberto Venegas Lynch. Bueno, habrás escuchado que habla muy bien de Ricardo Arriazu, ¿no? Bueno, Ricardo Arriazu ahora está en sintonía con lo que está diciendo. Bueno, preguntale a Ricardo Arriazu lo que piensa del déficit cuasi fiscal. Preguntale a él. Para ver si está... Bueno, yo en muchas cosas... El análisis que hace él. Yo en muchas cosas estoy en desacuerdo con Ricardo Arriazu. Bueno, pero también. te digo porque es un error de concepto, pero no importa. No es un error de concepto, es un tema de derecho de propiedad. No tiene nada que ver con derecho de propiedad. Bueno, es una deuda estatal. Y por eso destruyen el derecho de propiedad. Es una deuda estatal. Yo creo que hay que respetar los derechos de propiedad. ¿Y quién piensa que Tenés que respetar la moneda. ¿Y quién piensa que te está diciendo que sí? Y si entonces, ¿por qué lo hicieron todo el tiempo? Pero primero me decís lo que hicieron todo el tiempo. Bueno, pero que te incluyo. Igual blanqueó que no podía... Pero para, si yo te estoy diciendo, yo estoy de acuerdo con el ajuste fiscal, que fueron 5 puntos. Los 10 puntos no existen y te lo puedo demostrar que no existen los 10 puntos del cuasi fiscal. No me lo puedes demostrar nada. Y si te lo puedo demostrar. No. Bueno, quizá me lleve una hora, pero te lo puedo demostrar. No me lo puedes demostrar. Pero no importa, son 5 puntos de ajuste fiscal que yo valoro muchísimo. Aparte valoro no solo que se haya hecho, sino que se hizo tan rápido. Para mí, con eso solo merece una estatua Milei, aunque todo lo demás no estoy de acuerdo. Ahora, porque eso es muy importante. Vamos a las predicciones. Durante todo el gobierno anterior, todos los economistas que estaban en el gobierno anterior decían que la inflación iba a bajar. Con nuestro análisis, nosotros decíamos, lo que ustedes están haciendo, la inflación va a subir. Y la inflación subía. Sí. Con el análisis actual, muchos economistas del kirchnerismo, no es el caso de Gabriel, es cierto, pero muchos de los economistas del kirchnerismo decían, no, la inflación acá ahora va a andar mal, va a rebotar, se va a destrozar. Todo el tiempo dicen se va a destrozar. Y nosotros decimos, no, la inflación va a ir bajando. Esto con el tiempo va a ir llegando, fíjate lo que va a empezar ahora, porque ahora el primer semestre fue muy duro, pero ahora tenés una situación extraordinaria. Pues vamos un poco hacia el futuro, que es lo interesante. Antes de ir al futuro, porque tenemos algo que está pasando, que va a pasar en el futuro y que está pasando ahora. ¿Tenés el video de lo que está pasando con los precios? ¿Sí? Esto pasa en un comercio de Morón, ¿no? Está en Morón. ¿Sí? Un comercio de Morón, un video de un comerciante de Morón que dice lo siguiente. Lo que es lácteos, evidentemente
al haber subido desde diciembre al día de la fecha entre un 85 y un 90%, Cecilia. Mirá. Una barbaridad, Qué ¿cierto? barbaridad. Bueno, hay empresas que empiezan a recapacitar y nos envían promociones, ¿cierto? A ver. Este queso que lo estábamos vendiendo en 3.800 pesos. Ahora bajó 1.000 pesos. 1.000 pesos, pero obvio, ni a mí me O sea, mandan que la bajan los bonificación de un 30 o un 40%, lo traslado a góndola. Claro. Ahora, esto otra vez empieza a tener tránsito. Ahora empieza a tener rotación. Ahora empieza de vuelta. Pero para esto tiene que reflexionar la empresa, porque a 3.800 pesos, Cecilia, era muy poco lo que se vendía. Claro. Ahora te voy a mostrar un cremoso A ver. que hemos Vamos traído. a la góndola de los quesos. Fíjate este cremoso que trajimos de la ciudad de Bolívar. Ajá. Fíjate el precio, lo pagamos 4.100 pesos de costo y lo vendemos a 4.990, mientras todos los demás quesos están entre 8.000 y 9.000 pesos el Claro. kilo. Esto, digamos, es el formato compromiso que Mira tomó esto, nuestra gente, nuestros negocios, en articular mucho con las empresas pymes. Y la verdad que con esto Mirá qué bien. nos ha dado un Muy resultado bien. de que en el mes de octubre prácticamente hemos Bueno. recuperado 5 puntos. Bajan algunos precios, aunque hay sectores que dicen que no. No, los precios hay que tomar el promedio, porque siempre hay algún Sí. precio que baje y otros que suben. ¿no? Sí. Los precios todavía siguen subiendo. Sí, sí, O sea, claro. En promedio van subiendo porque se está... Otra de las cosas que hicieron mal el gobierno pasado es que achataron las tarifas. Entonces tuvieron 211% de inflación el año pasado, pero con retraso de las tarifas. O sea que es mucho peor que el 211. Era 211% con la inflación pisada. Ahora tenés una inflación que va a ser 115%, algo parecido a eso este año, pero con los precios de las tarifas subiendo más rápido que la inflación. O sea, haciendo un cambio de precios relativos para recomponer la situación del capital de las empresas, de los servicios públicos. O sea, lo que hicieron fue un destrozo descomunal de la economía y de todo lo demás, de la educación y todo. Entonces, por eso me gusta ver qué pasa hacia adelante, ¿no? Sí. Si me permitís ir Sí, un sí, poco sí, hacia claro, el futuro, sí, porque sí, creo sí, que sí. lo interesante Dale. es lo que vemos Dale. que va hacia adelante. Cuando vos tenés superávit fiscal, el tiempo te juega a favor, porque va solucionando problemas. Entonces, el primer semestre fue el más duro. Segundo semestre ya tenés una economía en crecimiento, creo que Gabriel va a estar de acuerdo, la economía está creciendo ahora. Sí, dice Gabriel. Y, Sí. y el año que viene va a crecer más rápido. Vamos a crecer, yo creo que incluso más rápido del 5% que estimamos en nuestra propia Fundación Libertad Sí. y Progreso. Pero creo que ese crecimiento de la economía te va generando un fenómeno de círculo virtuoso extraordinario. Porque empezás a utilizar lo que se llama el supply side economics, la economía del lado de la oferta. A medida que la economía crece, como ya tenés superávit fiscal, al crecer la economía te crecen la recaudación y eso te permite empezar a bajar más rápido los impuestos. Y cuando empezás a bajar los impuestos se empieza a ver un triple efecto positivo. Te bajan los impuestos y a los economistas keynesianos les va a gustar porque aumenta la plata que tiene en el bolsillo de Claro. la gente. Es decir, pero de una manera sana, sacándole el peso Sí, del sí, Estado sí, sí, encima. sí, Entonces le sacás el peso del tema al ciudadano consumidor, pero también al ciudadano productor, es decir, a las empresas. Entonces tenés del lado de la oferta un crecimiento y del lado de la demanda también. Pero además tenés un círculo virtuoso porque se agranda la torta y al agrandar la torta puedes volver a bajar impuestos. Entonces te entras en un círculo virtuoso donde empieza a funcionar una ley alberdiana que venía desde Confucio y desde Lao Tse, que si bajás los impuestos, el pueblo es rico. Si subís los impuestos, el pueblo es pobre. Y yo voy a disentir con algo más, Gabriel, con el tema de La Baña. Porque La Baña se benefició de dos cosas. De Néstor Kirchner. Pero el despilfarro ya empezó con Néstor Kirchner. Había un despilfarro comunal. Y les voy a dar una prueba. Ellos tuvieron, primero, destrozaron los salarios. El club de los devaluacionistas salieron de la convertibilidad, destruyeron los salarios y mandaron al 54% de la gente abajo de la línea de pobreza y al 70% de los niños abajo de la línea de pobreza. Eso es lo que hicieron. Entonces, claro, los costos de las empresas son muy chiquititos y los costos del Estado son muy chiquititos porque lo que más pagan son salarios. Entonces, claro, tenés superávit fiscal porque hiciste pelota los sueldos. Y después se multiplicó por 4 el precio de la soja, de nuestras principales commodities. Entonces tenías un boom, un viento de cola espectacular. Entonces ese viento de cola espectacular que tenías y con esta baja fenomenal de los salarios te provocó unos años de crecimiento y demás y qué sé yo. Por supuesto, saliendo de la nada. Entonces estabas en ese periodo. Pero en ese punto empezó el despilfarro. No tan grande como el de Cristina, que fue mucho peor y eso lo admito. Pero, por ejemplo, las pensiones por invalidez se multiplicaron por 3. No hubo ninguna guerra. Sí, bueno. Y sí, ya en vamos esa a hacer época unos se datos. multiplicaron por 3 de 76.000 a 200 y pico mil. O sea, te demuestra que no había un control del A mí me parece que tema. quiere responder algo, Gabriel.
O sea, el primer boom de la soja llegó más tarde. Es cierto que con De la Rúa hubo una baja muy importante. Sí, bueno, al en final. 2003 empezó a subir fuertísimo la soja. Pero con el 2003 estaba de 150, se fue a 300, después a 400, después a 600. En 2003 recuperaste los niveles que tenías un par de años antes. El boom de la soja vino en 2006, 2007, 2008. No, se duplicó en esa época. No fue así. Al pasaste de 150 a 300. Al principio no. Pero igual no vale la pena ahora empezamos a discutir toda la historia porque tenemos 28.000 temas que podemos discutir de la historia esa. yo simplemente voy a creo que son 2 periodos de equilibrio macro que tuvo la Argentina, al principio, especialmente la convertida, especialmente al principio, con dólar bajo, más o menos de 1.000, con lo que sería ahora 1.000. Sí. Y un equilibrio con dólar alto que fue más o menos 2.000 en 2002, 2003, 2004, 2005, hasta ahí, que después se fue deteriorando. Pero bueno, esas son cuestiones que se pueden discutir porque el tema del dólar bajo puede tener su repercusión a futuro, ¿no? O sea, a futuro yo creo que, yo coincido que nuestra consultora estima que de diciembre a diciembre, o sea, del mes que viene a diciembre vamos a crecer 5%. O sea, la recuperación está. Y la baja de la inflación, yo soy muy optimista. ¿Cuánto calculan Mi último cálculo para el año que viene es 22%. ¿Y cómo? Porque creo que... Bueno, ¿Cómo se explica eso? Pero eso falta... en realidad habría que explicar por qué no bajás más rápido. A esta altura de la convertibilidad estamos en 1% de inflación mensual. Bueno, el presidente dijo, si sacamos la inflación inducida por parte del PRO está al 0,7. Podrían devaluar si no me equivoco, ¿no? Podrían devaluar 0. Si tenés su equilibrio fiscal, ¿por qué no devaluar 0? Con dolarización bajaría más rápido la inflación. Pero igual podrías devaluar 0, si quisieras. ¿Usted bancaría que si el presidente Milei dice a fin de año dolarizo? ¿Qué opina Rubinstein? Dolarizar es otra cosa, porque dolarizar implica ver... Hay que ver qué significa dolarizar, porque... En principio, dolarizar sin dólares es un problema. Sí. Podés hacer cualquier cantidad de inventos y todos los créditos en pesos son en dólares, todos los depósitos son en dólares, pero no hay dólares por ningún lado, pero no importa, vos dolarizás ficticiamente y cambiarle, no sé, la base monetaria por lo que sea, porque si yo podés inventar cosas raras, pero la verdad que dolarización cuando uno la piensa más o menos bien tiene que ser con dólares, no sin dólares. Y yo diría que eso ya el gobierno, para mí lo archivó por lo menos por un buen tiempo. Por un buen tiempo. Bueno, el peso está fuerte, ¿no? Hoy en día se cambian dólares para invertir en pesos, en comprar acciones en pesos. Yo ahí también voy a decir, los que hicieron las dolarizaciones en otros países vienen acá y nos dicen, hagan la dolarización ya. Porque la hicieron todos los números, explican cómo lo hicieron en Ecuador. Porque pero creo que ya pasa a ser una cosa académica ya en este minuto, porque creo que el gobierno no va por ese camino, ¿no? Y Gabriel, cuando en esto de los análisis, no sé si en su consultora hicieron un análisis del 2023 contra el 2024, porque ¿cómo le explicamos a un pibe de 15 años, o como dice Fantino, a Doña Rosa, que está del otro lado, que hoy tenemos el dólar más bajo, el riesgo país a un tercio de lo que estaba, que la inflación es ya hoy, en menos de un año, la mitad de la que se registró el año pasado? ¿Cómo se explica? ¿Qué es tan mal se hicieron las cosas antes? ¿Tan bien se están haciendo las cosas ahora? Y se hicieron mal porque, a ver, Argentina es un país que no puede tener déficit fiscal porque no tiene ninguna manera de financiarlo. No es la misma discusión que hay gente que dice, pero fíjate Estados Unidos y fíjate Europa que tienen déficit fiscal y qué sé yo. Me encanta lo que estás diciendo. Obviamente que si vos tenés capacidad de financiar, si Estados Unidos emite bonos al 4 o al 5% anual y lo quiere todo el mundo quiere dólares. Hay un despelote en Estados Unidos como el 2008 y la gente se refugia en Estados Unidos. Entonces vos decís, ¿cómo vas a comparar Estados Unidos con Argentina? Entonces te dicen las economías más grandes son deficitarias. O sea, bueno, sí, pero vos podés tener una preocupación en todo el mundo del aumento de la deuda. O sea, la pandemia, por ejemplo, produjo un aumento de la deuda en todo el mundo y es una preocupación mundial. Pero así todo, los países tienen mucha capacidad de endeudamiento. Argentina no tiene ninguna. Entonces, Argentina, cualquier déficit es inflacionario. No tenés reservas para perder y sería una catástrofe si las tuvieras, perderlas para financiar un déficit como hizo Cristina. No puedes endeudarte de un riesgo país que es inhibidor totalmente. Entonces cualquier déficit es inflacionario y por eso yo pretendía, sin éxito, que el déficit fuera 0. Y creo que Milei lo logró y creo que nuevamente tiene un gran mérito por haber eliminado el déficit. Y esa es la base de cualquier
programa macroeconómico que te lleve a terminar con la inflación. Es cierto también lo que dice, si tenés ajuste de precio relativo, esto que lo otro, tenés un desfasaje, lo que fuera. Pero la verdad que la inflación, para mí, si el ancla cambiaria hubiera sido más robusta, fíjate lo que dijo acá recién en el video. Hubo un montón de empresas. Yo lo atribuyo en buena parte al propio discurso de Milei, pero no importa, ponele que no fuera Milei, que fuera porque la cosa venía mal, lo que sea. Hay un montón de empresas que llevaron los precios con un dólar de 2.000 o de 3.000. Sí. Y que después quedaron bollando y a lo mejor tardan meses en bajar los precios y acomodarlos a la baja del dólar. Que habían colegas suyos como Sergio Chousa que decía que el dólar de equilibrio se iba a $7.000. Bueno, no sé, yo no sé lo que quiero decir. Es que, también, yo siendo empresario también, viste, me cagaría hasta las patas. Yo menciono algunos elementos como diciendo, Milei no se puede hacer el distraído con las cosas que decía. Y yo te pongo simplemente ejemplos. Gana Milei, sube el dólar. Pierde Milei, baja el dólar. Gana Milei, sube el dólar. Che, ¿qué pasa? Que un liberal gana y sube el dólar ahí porque ese liberal está diciendo que se va a dolarizar. ¿Vos crees que el dólar estaría más barato con Sergio Massa hoy? Es contrafáctico. Puedo pensar que es contrafáctico. Creo que no estaría más barato porque creo que ahí tuvo un efecto que produjo también la recesión. Para mí la recesión fue mucho más fuerte de la necesaria porque el ajuste fiscal no era recesivo. Y creo que la de recesión fue más que nada porque bajó mucho el salario y el salario bajó mucho, el salario real, porque los precios se fueron a la miércoles. No solo por la devaluación del oficial, que era necesaria. ¿Era necesaria? Sí, puedes discutir si era un poquito más, un poquito menos, pero era necesaria. Sino porque también subió, en su momento, subió 50% el CCL y después recién bajó. O sea, que ustedes hubiesen hecho... Una vez que vino la recesión, el CCL empezó a bajar porque un montón de empresas empezaron a escupir dólares y particulares para llegar a fin de mes. Sí. Los salarios no podían subir porque había recesión y por lo tanto el gobierno aprovechó la recesión en ese sentido, pero para mí técnicamente la recesión tendría que haber sido muy muy pequeña, como fue en la convertibilidad, como fue en los inicios del plan austral. Pero ya veníamos en recesión, ¿o no, Gabriel? Sí, un poco sí, pero desde noviembre a marzo... creció muy más o menos el TDI no agrícola cayó más o menos 7 puntos. O sea que... Pero ustedes hubiesen aplicado una receta parecida. Mira, una devaluación, un ajuste de precios relativos. Si yo hubiera tenido influencia en las decisiones, hubiera sido ajuste fiscal, como se pasó en el presupuesto, y que se les pidió a los legisladores que vayan al superávit fiscal de 1% del PBI, y había que concretarlo, una cosa es decirlo y otra cosa es concretarlo, pero yo hubiera apostado a ese superávit, a una devaluación, controlando el contado con liqui, que no se hubiera ido... Ponerle, si la devaluación más impuesto país hubiera sido 800, ponerle así, bueno, que se quedara en 1000 el contado con liqui, con intervención cambiaria, en el sentido parecido a lo que finalmente fue, ahora, no lo que fue al principio. Y entonces, en ese sentido sí coincido, porque esa es la manera de ordenar la macro. Y en esa manera, cuando el dólar no sube, directamente sin crawl, directamente para qué crawl, y entonces ahí la inflación bajaría rápidamente. Por supuesto que tenés que tener el problema que es cierto, venimos de 11.500.000 negativos de reservas, era muy importante tener reservas y yo creo que ahí hay un desafío muy importante para el gobierno y muy importante de cara a las negociaciones con el Fondo Monetario. Hoy recién Caputo está hablando de que para liberarse pues necesitan reservas. Sí, necesitamos una liquidez extra, lo dijo hoy. Hasta ahora eran 8 condiciones diferentes, pero se puede abrir sin reserva, con reserva. No. Si vos tenés más o menos 100.000 millones de dólares de pesos equivalentes en la economía que tiene la gente, que no tiene nada que ver con los pasivos remunerados ni nada, que es decir, el circulante que tiene la gente, los depósitos que tiene la gente, los bonos que tiene la gente, 100.000 millones de dólares equivalentes. Reserva del Banco Central, 0. Negativas todavía, 0. O sea, si vos tenés hoy algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, con el efecto tequila, que cayeron 20% de los depósitos, si hoy se fueran 20.000 millones del sistema, el dólar se va a las nubes.
Y vos decís, che, pero ¿por qué se va a pasar? Bueno, cuando fue lo de México, ¿por qué tenía que pasar? Fue un quilombo en México y nosotros ¿qué tenemos que ver? Entonces, claro, necesitamos estar curados para que no haya un resfrío en el planeta y nosotros nos para los shocks tenés que tener dólares. Para los dólares no los podés acumular, esperar años a acumularlo con el superávit comercial, por el superávit fiscal. Tardás demasiado tiempo para tener esa cantidad de dólares. Vos necesitas, si querés ir sobre seguro, necesitas dólares en cierta cantidad, 20, 30 mil millones para poder estar tranquilo. Si tenés una corrida seria como la que fue en el tequila, por ejemplo, que acordate, la convertida estaba fenómena, situación fiscal estaba equilibrada, Cavallo muchísimo poder, Menem muchísimo poder y tuviste 20% caída de los depósitos, sin ningún desequilibrio monetario, ni overhang, ni nada. Entonces vos decís, bueno, che, ¿qué pasa? Argentina está expuesta a eso y por eso cuando aparece la propuesta de dolarización, yo fui uno de ellos, es para terminar con todo este tipo de riesgos, ¿sí? Entonces, pero dado que estamos en otra situación, vos decís, bueno, y eso te lo puede dar hoy el Fondo Monetario. Trump puede llegar a Elon Musk, lo que sea, algo te pueden ayudar en todo, pero vas a tener que pasar por el filtro del Fondo Monetario. Ahí hay una negociación muy interesante, porque vos necesitas dólares para poder intervenir en caso de necesidad. Y el Fondo Monetario... Algo parecido a lo de Macri, ¿no? Sí, no, pero diferente, porque Macri eran los dólares para pagar a los bonistas. Acá no son dólares para pagar a nadie. Claro. Acá son dólares... Claro, dijeron que los dólares los tienen. No, acá son dólares por si tenés pánico. Claro. Que en Argentina el pánico es como si fuera en el Caribe huracanes. Es decir, los pánicos en Argentina suceden cada 2 por 3. Entonces vos no podés vivir siempre pensando que nunca va a haber pánico. Porque el pánico puede ser si a Milei le va mal las elecciones, el pánico puede ser por un despelote en el carry trade de Japón, puede venir por 1000 lugares. Sí, pero si tenés las cuentas, o sea, si había un pánico con la gestión anterior o con la anterior o con Macri... El principal pánico se vuelve el peronismo. Ese es el pánico. Bueno, pero ese también. Cuanto más lejos está el peronismo del bueno, gobierno, menos pero eso también hay. puede pasar, pero yo te digo, el efecto tequila. Pero déjame decir algunas cosas. Por ejemplo, hay un problema serio. El peronismo es despilfarrador serial. Entonces, las únicas veces que lograron recortar es porque tenías tipos como Cavallo. Cavallo en el peronismo se peleaba con el peronismo todo el tiempo. Cavallo no venía del peronismo. Pero lo llamaron porque estaban en hiperinflación, segunda hiperinflación. Había una hiperinflación de Alfonsín, segunda hiperinflación. Sí. Cuarto ministro, ¿no? Porque ya habían pasado otros 3 ministros, el cuarto ministro es Cavallo. Y Cavallo se peleaba a los gritos con los peronistas, que son todos ladrones y despilfarradores seriales. Esa es la realidad. Entonces no pueden bajar el gasto público, son todos curros. El gasto público son un curro al lado del otro. Lo dijo Gabriel, son todos kioscos. Entonces vos podés tener el mejor economista del mundo, pero no necesitas solamente que sea economista, necesitas un tipo que tenga un coraje fenomenal para enfrentar a toda esta manga de gente que lo que quiere es destruir la Argentina para llenarse los bolsillos. Esa es la realidad. Son ladrones seriales son mega ladrones. Por eso bajó el riesgo país hoy que cayó. Por supuesto, es una parte del tema. Y digo peronismo, pero no son solo el peronismo, porque la casta no es solo la política, también son los empresarios, ¿no? Que están hace muchísimos años protegidos. Todos estos empresarios que buscan protecciones por ejemplo, pero me refiero a todos, no solo a los kirchneristas, a los que vienen de hace muchísimos años, de los Roca, los Macri, todos. Porque hay que entender cómo funcionan las cosas. Te doy un ejemplo. Ternium, que es del grupo Techint. Claro, tiene una protección fenomenal. Entonces, ¿qué hace? Te van las chapas a un precio altísimo. Pero vos querés producir lavarropas, heladeras, etcétera, tenés que comprar a Ternium porque no te dejan importar. Entonces, claro, ya tus costos suben. Entonces vos no podés ser competitivo. Entonces vos también le decís, che, pará, si vos lo protegés a él, a mí me tenés que proteger también. ¿Y quién paga? El asalariado. Claro. Les importa un pito el asalariado. Con precios carísimos. Entonces todo es más caro en Argentina. Sí. Un taxista tiene que comprar un auto y le cuesta el doble que si está en Chile, ¿no? Porque tenés que comprar una computadora, te cuesta el doble, todo te cuesta el doble. Entonces, obviamente, la Argentina te queda cara en dólares. Y ahí viene el club de los devaluacionistas. En la indumentaria se ve también mucho eso. Porque el tema que faltó tocar acá es que, obviamente, a la Argentina, y coincidimos, va a bajar la inflación, va a empezar a crecer, pero te va a quedar cara en dólares. Y entonces viene el club de los devaluacionistas que quieren devaluar a toda costa. Los que hicieron salir de la convertibilidad, que la convertibilidad se tuvo que haber mantenido y jamás tenía que haber salido de la convertibilidad. Y de hecho, los 40 años de convertibilidad fueron los mejores años de la Argentina. Tuvimos 10 de Menem y 30 años antes. Con la convertibilidad no podés bajarles rápido los sueldos a la gente. ¿No? Ese es el tema. Devaluar es bajar el sueldo a la gente. Sí, total. Eso es lo que hay que comprender. Entonces, todo lo que te piden eso y te dicen que Argentina está cara, es verdad que está cara. ¿Pero por qué está cara?
Porque tenés 150 impuestos y porque tenés infinitas regulaciones. A medida que bajes impuestos y saques las regulaciones, y Ternium ahora tiene que empezar a competir un poco más, y los de Tierra del Fuego tienen que empezar a competir, tenés que bajar los aranceles por todos lados. Entonces, pero ahí hay personas con nombre y apellido. Eso es parte de la casta. La casta son los políticos con los empresarios, porque una cosa son los empresarios que son los que ganan plata. Los empresarios son los que ganan plata con protecciones del Estado. O con prebendas. El famoso círculo rojo que quedó sumamente en monopolios, ¿no? Sí, que jamás te van a invitar, por ejemplo, a IDEA a charlar y que porque saben que nosotros decimos las cosas como son. Sí. Y también los sindigarcas. Entonces vos tenés grupos, y esto está muy bien explicado por un hombre, esto lo aprendí hace muchos años, que era Roberto Roth, que escribió un libro, que no sé si lo recuerdas a Roberto Roth, escribió un libro que se llamaba ¿Por qué no funciona la Argentina? Y ese librito era maravilloso, explicaba todo esto. Hace 50 años, hace casi 50 años. Y le dije, no, un poco menos, 40 y pico. No, sos joven. 40 y pico de años. Claro. Pero sí. Si no, dije, ¿cómo hace? Está impoluto. Sí. Pero hace 40 y pico de años leí este libro, y después salió uno buenísimo, que ahora se cumplió 40 años y lo volvió a reeditar, que es de Jorge Bustamante, La República Corporativa. Hay que entender cómo funcionan las corporaciones. Este sistema fascista que puso Perón y que jamás se fue de la Argentina. Entonces, es el capitalismo de amigos, es otra forma de llamarlo. Eso es lo que destruye la Argentina, que son los sindicatos, los empresarios, no los empresarios del campo. Además, destruyen al campo. Bueno, ese es un Les ponen retenciones tema, ¿no? al campo. Otra de las cosas que hicieron en esa época. Claro. Asiente, Gabriel. Subió la soja, pasó de 150 a 300 dólares, después a 400, 500 y 600 dólares, y le ponían retenciones cada vez más grandes al campo. Y se quedaron con toda la crema. Eso hubiera hecho que todo el interior de la Argentina hubiera sido rico. Tienen que ser millonarios los 250.000 productores agropecuarios. Sus hijos harían empresas nuevas, sería una cosa espectacular. Es toda una mentira que nos han metido desde los que vivían con lo nuestro, Aldo Ferrer, Raúl Previs. Grandes errores garrafales que tuvo la Argentina. El error fundamental de estos 80 años, hay muchos, pero uno de los principales es esa mentira de que hay que sacarle la plata al campo para financiar el desarrollo industrial. Eso fue un error garrafal de Previs, con una tesis con Singer, que decía que había un deterioro de los precios del intercambio, porque no entendían una cosa esencial que tampoco entienden los keynesianos ni los marxistas, que es el cambio tecnológico. La esencia del progreso es el cambio tecnológico. La esencia del progreso son los empresarios. Y ninguno de mis profesores en la universidad, y tuve 33, ninguno me contó, por ejemplo, que la industria crecía mucho más rápido que el agro cuando ellos hablan de un modelo agroexportador, que jamás hubo en Argentina. Una de las mentiras que dicen es que Argentina tuvo un modelo agroexportador. Eso es una falsedad ideológica. ¿Por qué? Porque Alberdi, que es el que puso la Constitución de 1853, el que la escribió, lo dijo con mucha claridad, lo que pasa es que no leen esos libros, los de Alberdi, dijo con mucha claridad que nuestro sistema, que está incorporado en la Constitución del 53-60, es el sistema de la escuela industrialista escocesa de Adam Smith. ¿Sí? Ah, mira. Ese es el modelo de la Constitución argentina que prohibía, y lo dice Alberdi, tanto el socialismo como el mercantilismo, que es donde estamos hoy. ¿No? Una especie de mezcla entre socialismo y mercantilismo. Está prohibido en nuestra Constitución. Y ese fue el éxito fenomenal que tuvo la Constitución argentina hasta que la Corte Suprema la empezó a destruir. Muy tempranamente, en 1922. Pero este sistema hizo que, por supuesto, en un país que tenías pampas húmedas espectaculares y además empezaban a ocurrir cosas como el frigorífico, la posibilidad de transportar carne y demás, obviamente ese sector que iba a subir más rápido, el agro o la carne, en un país fundamentalmente agrícola, ¿qué crecía más rápido? El agro. No, la industria. Porque era un modelo industrialista. Y esa es la falsedad ideológica. Todos responden eso, los profesores decían eso y era una enorme mentira. ¿Y para vos para dónde tenemos que apuntar? La libertad. La libertad es lo que te produce el eje fenómeno esencial. Cuando la libertad le permitió al campo crecer de una manera espectacular, la industria creció más rápido todavía. Y por eso el PBI industrial supera al PBI agrícola ya en 1922 por primera vez y después un poco más tarde para siempre. O sea que venía creciendo mucho más rápido, hace un catch-up y sigue pasando. La industria argentina en 1932 era más grande que la de México y Brasil sumadas, sin protección estatal.
¿sí? Y competitiva. Y además exportaba un 20%. Y no exportaba a Bolivia, Haití, no. Exportaba a Estados Unidos, a Inglaterra, a Alemania. Nosotros estábamos integrados. Desde Santiago del Estero se exportaban piezas metalmecánicas para los tractores de John Deere. Hasta que vino Perón. Pero por supuesto. Sí. Pero Perón destruyó la industria, destruyó todo el modelo de la Argentina, destruyó todo. Cuando Perón recibió un banco central con 15 toneladas de oro. Hay que leer los discursos de Perón de 1946. El esplendor, con esa palabra usaba, hablaba de la Argentina. El esplendor de la Argentina. Éramos acreedores internacionales. Las principales potencias nos debían plata. Perón mismo decía lo que podía hacer con los intereses que recibía y teníamos, además de las 15 toneladas depositadas en el Banco de Francia, se decía, esto es un mito, pero digo, para mostrar el nivel de la cantidad de oro que había, que no se podía caminar en el Banco Central de la cantidad de oro que había. Entonces, lo cierto es que robó eso, porque además era un banco central mixto, privado-público, se robó ese dinero, lo empezó a patinar, se patinó todo el dinero y en apenas 6 años, porque en su primer gobierno ya tuvo la primera crisis. Claro. Y tuvo que empezar el plan de ajuste en 1952. Bueno, empezaron los procesos inflacionarios también en el país. Y también empieza la inflación, empieza todo el desastre descomunal. Y empezó todo este sistema protofascista que copió de Mussolini, con la Carta del Labor italiano, con todos estos privilegios que tienen los sindicatos, lo ves en el tema de aerolíneas, intercargo, todo esto. Están plagados por todos lados, por todas partes. De eso le quería preguntar también a Gabriel. Igual tengo un super chat te cuento, es cuando la gente quiere, porque el chat ahí está frisado, aviso, yo lo estoy viendo acá en el celular, no se ve. Igual si hay alguien que se enoja o algo, saquémoslo del comentario, ¿viste? No, la idea no es. Yo no tengo problema de que se enoje conmigo, me pueden insultar, no pasa nada. Está bien, está buenísimo. Pero bueno, Superchat ponen plata para que leas una pregunta en particular. Me pareció respetuosa, así que se la voy a trasladar. Hay gente que está siguiendo lo que usted está diciendo. Y la pregunta básicamente es: ¿por qué Rubinstein no renunció si tenía las manos atadas con el gobierno kirchnerista de la dupla Fernández y ministro Massa? ¿Y por qué no denunció las políticas nefastas de las que fue partícipe en esto que le comenté fuera de aire? Que hay gente que habla bien de usted y que siente como que quedó en offside cuando pasó a ser parte de un... De hecho, acaba de reconocer que Cristina me lo dicen no le sorprende. Todo el tiempo. Así que no me sorprende eso. Es decir, yo cuando elegí entrar... Yo tenía mi plancito bajo el brazo, que en esencia, para resumirlo, porque siempre es más largo, pero era ajuste fiscal y baja de brecha, que si querés, para hacerlo esquemático, lo que hizo Milei. Bien. Ajuste fiscal y baja de brecha, que para mí es el corazón del ordenamiento macroeconómico. Y en ese momento, porque conocía a uno, conocía a otro, no vale la pena nombrar nombres, y pude conocer a Massa y decirle eso, y él me dice, está bien, yo quiero ir hacia ese lugar, porque aparte yo le decía, para mí había que volver, y considerando también que era el tipo de gobierno que era, a los equilibrios macroeconómicos del año 2000, Néstor Kirchner, porque entonces era como factible, pues si Kirchner lo hizo o lo avaló o lo que fuera, en el sentido de decir superávit fiscal, que vuelvo a decir 3 puntos de superávit fiscal, con impuestos, con retenciones, con lo que sea, superávit fiscal, y que por lo tanto también generaba superávit en la cuenta corriente, y dólar único. No había brecha, no había nada. Esa es el plan dólar que usted único, tenía. Era dólar único, sí, por ahí eran 2 pasos, por bajar primero la brecha y después ir al dólar único. Inflación que iba al 5%, es decir, y como diciendo, un esquema de orden macroeconómico elemental, pero que en Argentina costaba tanto concretar, y con ese trasfondo decir, apetecible para mis interlocutores, que era decir, tratemos de ir hacia lo que era 2003, 2004, 2005. Ok, Massa estaba de acuerdo, de hecho dice, yo también participé de ese proceso, estaba de acuerdo, y empieza el manejo político, pero lo vamos a hacer de tal manera, presentamos el presupuesto así, le pedimos... ¿Pero quién le imponía a Massa eso? No, Massa tenía su criterio, es decir, presentamos el presupuesto. Usted presentó la carpeta con Sergio. Claro, yo te digo, mira, yo quería el déficit 0 y dice, no, vamos al déficit 2,5, que es el acordado con el fondo. Y le mandamos a los diputados una separata que con 4 puntos del PBI de donde recorten para ver si quieren, vamos al déficit. Se hizo más gradualista. Yo podía decir, no, en ese sentido, podría haber dicho, y es legítimo que me digan eso, bueno, si no van a hacer lo que vos querés, ni vayas o ni no te quedes. Yo pensé en ese momento que si las cosas iban en esa dirección, e incluso en un gobierno que había ido en otra, es decir, recordás que Cristina le pedía a Guzmán
por qué no iba al déficit de 4,5%, y Guzmán quería bajarlo. Y Cristina decía, ¿cómo querés bajarlo? No, subilo. Y vos decís, bueno, fíjate, o sea, en esa situación, quizás porque a mí me interesaba, simplemente porque trato de no partidizarme. Le dio una chance más allá de que su plan no se vaya a materializar. Era como diciendo, bueno, si Massa está queriendo en contra de esa idea y quiere bajar el déficit, aunque no sea el déficit que yo quiero, bueno, me meto en eso, acepto meterme porque vamos en esa dirección. ¿Y en ningún momento quisiste salir después cuando viste lo que estaba pasando? Lo que pasa es que después hay dinámicas. Cuando viene la mala, es una cuestión personal. La mala yo vi cuando empezó porque se hizo una justifical, por más que no se quiera reconocer. Se habla de lo que pasó con educación, por ejemplo. Se hizo justifical con aumento de tarifas hasta agosto. Las tarifas venían al 4%. Venían subiendo siempre más que la inflación. Sí. Estamos en permanente... reacomodamos la situación fiscal para acomodarla al acuerdo con el fondo. Se cumplieron varios trimestres del acuerdo con el fondo. Sí. Se mejoraron las reservas con el dólar soja, con esto, con lo otro. Y, hasta un punto, porque después empezaron a bajar las reservas. Lo que pasa es que yo te vuelvo a decir, yo empecé fin de agosto, septiembre, ponele. Del 2022. En diciembre ya empezó a arreciar la sequía. Y entonces después empezás a decir, es decir, le saco el cuerpo, me voy porque las cosas vienen mal. Yo preferí quedarme. Me pueden putear todo lo que sea. ¿Y se arrepiente? Quedarme. No me arrepiento de mis decisiones porque vos tomás decisiones con los elementos que tenés en ese momento. No puedes con el diario del lunes, si lo hubiera pateado a la izquierda, hubiera pateado a la derecha. Entonces la pregunta es otra, ¿lo volvería a hacer? Si no le dan bola cuando usted propone algo que cree que es el camino correcto. ¿Sabes lo que pasa? Yo creo que hay matices. Hay matices. O sea, yo sé que hay colegas que por ahí dicen, no, si no se hace lo que yo quiero, yo no participo. ¿Vos pensás que cada uno de los que está en estos momentos hace todo lo que piensan ellos? Me imagino que no. Entonces, y pues bueno, pero yo creo que va en la dirección correcta en esto. Seguro que en el gobierno hay gente que no le gusta el estilo de Milei, estoy segurísimo de eso. Pero dice, bueno, pero no me importa, ¿qué le vas a hacer? Pero tiene tantas cosas buenas, esto que el otro, que vamos a seguir por este camino. Y a lo mejor no le gusta tal otra cosa, o harían un sistema cambiario diferente, o harían esto o lo otro, pero dicen, bueno... Entonces yo digo, ¿había una intención de bajar el déficit fiscal? Sí. ¿Se avanzó en ese camino? Sí, hasta cierto punto, sí. Pero yo diría que sí, se avanzó. Se avanzó en ese camino. ¿Querés darle, como hacen en el recinto, ¿viste? Y la otra cosa es, se iba a hacer una devolución que finalmente no se hizo a tiempo. Yo pude haber pensado varias veces si valía la pena que yo me quedara en el gobierno con tanta dilación y con esto y con lo otro, y admito que por ahí es cuestionable y alguien dice, che, sos un boludo, podías haberte ido antes, incluso ganaba más prestigio y qué sé yo. Al final, cuando las papas quemaron, yo no estaba de acuerdo, por ejemplo, con la baja de impuestos a las ganancias que hizo... no estaba de acuerdo. No estaba de acuerdo, ¿no? Mire. No estaba de acuerdo con la baja de impuestos a las ganancias ni con la baja del compre sin IVA. ¿Y con la recomposición del impuesto? ¿Está de acuerdo? Sí. Pero no estaba de acuerdo con la baja del impuesto a la ganancia, que votó Milei, entre paréntesis. Sí. Que votó Milei. Sí. No estaba de acuerdo. Pero Milei dijo, yo te lo voto, pero después presenten el proyecto para que eso no salga... Sí. Para meter un bocado. Sí, a ver. Porque para mí hay un problema esencial. El problema esencial es entender que la economía no es economía política. La política y la economía, como decía el general de Gaulle, son dos caras de la misma moneda, están tan atadas como la acción y la vida. Vos tenés que saber con quién estás trabajando. O sea, Massa es un corrupto. Entonces hay que entender eso. Es un tipo que nos robó las AFJPs. ¿Sí? O sea, a mí me robó $118.000. Empecemos por ahí. ¿Cómo? A mí personalmente. ¿Cómo a vos? Y por supuesto, pues yo tenía $118.000 ahorrados en las AFJPs. Mira. Y entonces, que ahora sería muchísimo más plata. Sí. ¿No? Entonces, y te venían creciendo a una tasa real positiva importante. O sea, nos robaron fuerte, ¿eh? Y fue un robo descomunal y además con mentiras permanentes. Porque primero te dijeron, ustedes pueden volver los que quieran al sistema de repartos. ¿Cuántos volvieron? Poquísimos, ¿sí? Y después dijeron, no, pero esto es un problema porque las AFJPs te roban. Pero había una FJP que era del Estado. Era la FJP. Entonces te dice, las te cobran altas comisiones. Bajá la comisión de la FJP Nación y competí contra ellos a ver quién quiere. La comisión alta privada o si vos le pones una comisión baja pero es estatal. ¿Qué preferís? Y vemos qué es lo que quiere la gente. Y en todo caso podrían haber dicho, bueno, las estatizamos pero no te las robo. ¿Entendés? Claro. Mando todo a la FJP Nación.
y seguía teniendo mis $118.000, pero no era FJP Nación. No hicieron eso, nos robaron todo. Y después le regalaron 3 millones de personas las moratorias y demás. Es decir, son corruptos desde el caracú hasta el caracú, son corruptos. Esa es la que hay que entender. No creen en el derecho de propiedad. Está en su filosofía de vida, porque ellos creen en un robo, que lo llaman justicia social. Porque vamos a lo profundo del tema. Lo profundo del tema es que utilizan ese concepto de la justicia social para robar. Es un robo desde el inicio. Porque ¿qué es lo que están diciendo? La propiedad privada es el fruto de tu propio trabajo. Lo que está acá es tuyo. La justicia social es sacarle al que produce la redistribución para darle al que no produce. Eso antes se llamaba robo. Entonces, ¿qué hicieron? Si yo lo llamo esto justicia, la justicia es una palabra lindísima. Y la palabra social, ¿quién puede estar en contra de la sociedad? Entonces vos ponés justicia social y Hayek decía, es una palabra comadreja. Es un adjetivo comadreja. El adjetivo social se come el contenido de la palabra justicia, y justicia quiere dar a cada uno lo suyo. Lo que vos produciste es tuyo, lo que produjo Gabriel es de él, y lo que yo produje es mío, para que venga un tercero, que es el líder populista, que le roba al que produce, le da a los que no producen. Entonces, claro, le roba a uno y le da 50 pobre, le roba a un rico y le da 50 pobres y tiene 50 votos y uno en contra. No, claro. Y gana las elecciones y destruye la economía. Pero mientras tanto, con ese robo se queda una buena parte y se hace una mansión en Puerta de Hierro en España, tienen mansiones por todos lados, o se van con el buque bandido, ¿no? Y una chica y qué sé yo. O sea, porque es la realidad, es lo que hacen. Bueno, un Entonces, poco el plan Platita fue generar estímulo en el consumo, ¿no? Para tratar de llegar mejor a las elecciones, básicamente. Bueno, a ver, yo puedo... Es un tema que tiene algunas aristas. Sí. O sea, yo te puedo decir que yo no estaba... Como Massa lo pensó o lo dijo, era reparar daños que había producido una devaluación que el FMI obligó a hacer, que no dio los recursos para que salga bien, y que entonces hubo que reparar el daño social. Como justo están las elecciones, vos podés decir, che, es para dar guita a la gente. Lo podría haber hecho en enero. Bueno, ahora, tampoco vamos a decir que Massa inventó eso, porque fíjate, el compre sin IVA es lo mismo que hizo Macri. Sí, cuando perdió las PASO. No estoy... De hecho, Macri la chocó. Bueno, pero Macri cuando perdió las PASO dijo hay que poner guita en la calle porque venimos haciendo un ajuste fuerte y, estoy de acuerdo. y le sacó la leche, y le sacó el IVA a los alimentos y todo. O sea que fue muy parecido. La baja del impuesto a la ganancia, el argumento de Massa era hace 10 años que vengo proponiendo que se baje el impuesto a las ganancias a las personas. Sí. Dice, yo puedo decir, pero este no es el momento para hacerlo porque estamos dando una señal fiscal malísima. Por más que después el número final no fuera tanto, porque hay gente que dice fue 10 puntos el PBI, fue 0,6 al final, no fue para tanto, y el PBI te vuelvo a decir, el déficit del 2023 fue la mitad del que tuvo Macri, Macri. Entonces, yo igual te diría, yo no estaba de acuerdo, para nada, no estaba de acuerdo, y quizás en ese momento pudo haber renunciado. Si mi renuncia era o no algo, tirar leña al fuego, si es un tema personal o personal, dejémoslo ahí en un paréntesis. Bien. Hay que tomar la decisión en ese instante. Con el diario del lunes. Pero yo no renuncié y me la banqué. Está muy bien. Dije, bueno, me quedo hasta el final de este proceso y tratamos de que no se desbande toda la mierda. ¿Sí? Bien. Ahora, porque al final, cuando él también ganó Milei, 19 de noviembre, ya te imaginas que nadie liquidaba $1 y todo el mundo quería sacarle dólares al Banco Central. O sea, del 19 de diciembre al 19 de noviembre al 10 de diciembre, lo único que era decir, no pagues nada con los dólares, no pagues ninguna importación, no pagues nada, porque todo el mundo quería sacar los dólares al Banco Central que quedaban. Y había una deuda de 50.000 millones de dólares con los importadores. Después, fíjate, pero había otras cosas importantes en el medio, pero no nos olvidemos. Si querés aclararle, porque tenemos unos audios de gente que quiere preguntarle cosas. Todo el tema de las IRAs. La corrupción de la aduana fue descomunal. Sí. Hay que hacer una investigación y tienen que ir presos. O sea, hay que investigar y hay que meterlos presos. Todo eso fue un curro. Se habla de la aduana paralela de Sergio Massa, para los que estén del otro lado que no lo saben. Pero es que hay que estudiar, hay que investigar todo eso, es fundamental. Tienen que ir presos un montón de los que están ahí. La aduana siempre fue un curro. Desde la época de Alberdi, que también lo menciona, Alberdi decía siempre, la aduana es
un desastre y hay que tratar de eliminar lo máximo posible. Por eso bajar los aranceles, desregular, permitir que cualquiera tenga un... No, acá te ponen registros de importación. Bueno, Gabriel bancó eso. Habló muy bien de Sturzenegger, ¿no? Las IRAs que ponían, viste, pero el tema es lo que se hizo, porque las IRAs que ponían, que les daban a unos sí, a otros no, qué sé yo. Todo el mundo sabe que ponían plata en un hotel que les llevaban las valijas y no había nadie en una habitación vacía, iban y les ponían una valija entera. Todo el mundo sabe. Es impresionante. Todo el mundo sabe la corrupción que hay en Argentina, que es descomunal. Entonces, hay que hablar las cosas como son, porque si no hablamos de numeritos técnicos, y la cosa es mucho más grosera que los numeritos técnicos, es una maquinaria de robar. Está claro. No, eso está claro, está claro. ¿Tenemos audios, Mati? Están chequeados, ¿no? Bueno, a ver, ¿ellos se escuchan ambiente? ¿Cómo estás? Te sigo, hace una banda, sos un crack, un gran periodista, te banco a full. Lo que quería preguntarles es, ¿hay alguna posibilidad de que el año que viene lleguemos a tener deflación? ¿Al que quiera responder? Sí, puede pasar en algún mes. No, deflación no, porque el gobierno está diciendo que primero va el crawl al 1 en algún momento en los próximos meses. Y puede ser en diciembre, ¿no? Cuando ya... Puede algún mes, y quizás en algún momento hacer, pero no, yo creo que están dadas las condiciones para tener una baja sustancial de la inflación. Pero deflación, yo por lo menos no la veo. Había pronosticado un 20%. 22%. Nosotros el mismo número, estamos pensando entre 20 y 25%. Hay coincidencia. Ahí coincidimos. Bueno, ahí coincidimos. En el también coincidimos. Hay match. Mira, fíjate vos que ¿Hay más? Hay coincidencia. No, yo estoy seguro que en algunas cosas coincidimos. No, coincidimos un montón de cosas y aparte yo coincido en muchas cosas que vos decís. Lo que yo quiero mostrar es... porque no es un problema de Gabriel. Es un problema estructural de la Argentina. Hay que entender que acá tenemos un proceso de transformación que hay que hacer y que hay que apoyar a este gobierno porque lo está haciendo y porque es súper complicado que los modos de Milei tal vez eran necesarios para poder hacer esto y mis modos tal vez no eran suficientes. Entonces había que tener, porque acá hay que tener no solo el coraje de hacer las cosas, sino que además te crean. Y ahora le creen a Javier Milei porque justamente dicen este tipo nos lo hace, ¿viste? Te amenaza con cerrar el cargo y te lo va a ser. No, bueno, y terminó negociando con Aerolíneas Argentinas, querían un 50-70% y les dio un 16% y bueno, volamos, no nos cierres. Probablemente con moditos ingleses, de señorito inglés, probablemente no podías hacer la transformación que requiere hacer. Es una cosa muy... Entonces yo tengo diferencias con muchos de mis colegas liberales. Porque cuando llegó Javier con todos esos modos, que no son los míos, yo cultivo la cordialidad, creo en la cordialidad, lo que decía al principio Gabriel, yo también coincido en eso, me encantaría. Pero nos tocó vivir en esta época, en una época en King Lear, en Shakespeare, ¿no? Decía, nos tocó vivir el mal de nuestros tiempos, que es cuando los locos guían a los ciegos. Acá tenemos que la gente se le caigan las costras de los ojos y vean la inmensa corrupción del peronismo. Sí, bueno, está pasando. Digo peronismo, digo cambiemos. Sí, y digo macrismo, todo lo que vino antes. Y digo los todos empresarios los muchachos y demás. Entonces, yo digo la casta completa. ¿sí? Entonces, veamos esa corrupción fenomenal, comprendamos que hay toda una ideología atrás de eso que tiene que ver con la justicia social, con el proteccionismo, con cerrar la economía, con manipular todo, con el intervencionismo del Estado, con permitir que vos importás, vos no importás. Todas las cosas que hacen siempre son todos curros, todos. El propio Pugliese, en la época de Alfonsín, que estuvo brevemente en el ministerio, ya decía en aquella época, porque para decir que Alfonsín no era ningún santo tampoco, decía, al lugar que toco sale pus. En el Estado corres un vaso y sale pus. O sea, la corrupción es tan descomunal que necesitas una persona que tiene que tener motosierra, tiene que tener bordeadora, tiene que tener bisturí, tiene que tener todo junto, todo el arsenal para ir achicando esto. Y falta muchísimo. Yo lo resumiría en pelotas como para... Pelotas. Pero tengo como loco a Matías que ¿hay preguntas para ellos? Hay cosas. Bueno, hay cositas. Vamos con el show porque ya tenemos que cerrar también además. Vamos, dale, tirame los audios. A ver. ¿Viene? No escucho nada. Pone otro, pasalo. Perdón, el que lo mandó el audio en el baño estaba. Pone otro. Estoy feliz. Está hoy feliz. Se brinda, hoy se sale, hoy se jode. La noche de las heladerías, nos vamos a comer 2 kilos de helado cada uno. Hay que festejar que esta hija de remil al fin me salió una de culo. La gente está feliz, hoy sale. Hoy es noche de las heladerías, vamos, señora, finalmente, no está todavía, pero bueno, a un paso de pagar por todo lo que nos choreó.
vieja hija de puta. No, bueno, chicos. Dale, a ver. Les mando un saludo. Necesitamos que Paca Paca haga un video explicando por qué Cristina está condenada, así los cumpas lo pueden entender. Hola, Tommy, ¿cómo va todo? Yo soy de la provincia de Entre Ríos, me mudé hace 3 años y, bueno, notablemente la diferencia de sueldo es abismal. Somos la provincia con los porcentajes de sueldo más bajos y los impuestos más altos. La mayoría estamos todos en negro. Quiero saber qué se hace o cómo podrían regularizar eso. ¿Cómo se puede, de qué manera, si lo va a lograr este gobierno, si está en planes, hacer algo por el resto de las provincias? Nosotros, como te digo, te repito, tenemos los sueldos más bajos en toda la Argentina y no obstante tenemos los impuestos más altos. En una línea le podemos decir una idea de cada lado, breve, así podemos seguir metiendo audio y ya cerramos. ¿Cómo se podría hacer para mejorar los salarios que quedaron, en este caso en negro, ¿no? Está hablando, empleo no registrado, de alguna manera, un tip que le darías a Milei. Anda por acá. No, yo creo que no hay una manera más que la economía vaya mejorando, creciendo, desregulándose y después hay cada caso es particular. Si son demasiados casos particulares, no creo que pueda hacer ninguna cosa general al respecto. ¿Sería crecimiento económico, Agustín? No, yo sí te digo cosas. Tenés que profundizar la reforma laboral, que para mí es clave, que hay que hacer la reforma sindical para liberar a la gente, que no tenga que pagar pagos forzosos a los sindicatos, un disparate descomunal. Pues sabés que en Brasil eliminaron lo forzoso de pagar al sindicato y los ingresos de los sindicatos cayeron 90 y pico %. Mirá. O sea que todos forzosamente, o sea, los sindicatos usan la violencia del Estado, o sea, el poder de policía y demás para sacarle a la gente forzosamente una parte del dinero que no quiere pagarles. Sí, en promedio le sacan a un trabajador que cobra monedas hoy en día entre 30 y 50 lucas por mes. Decime si no le vendría bien esas 50 luquitas libre. adentro. O sea, el Estado no te lo pueden descontar del sueldo. Sí. ¿Okay? Si vos querés ir después y pagarlo, hacerle la transferencia. Claro. Pero vos tenés la libertad de voluntario. Hacerlo. Voluntario, y si querés y si no querés, no. Y además, esto es algo que... Muy polo obrero, si no es el tema. Vos sabés que hay un tema divertido. Esto viene históricamente en Argentina. Estamos tan atrasados. Sí. Vos sabés que antes de la Revolución de Mayo, Cornelio Saavedra, que fue el presidente de la primera junta, ya defendía en la audiencia a las personas que no querían agremiarse, que lo forzaban a agremiarse a un gremio. Y entonces él decía, y tomaba ideas que se me ocurre que había leído a John Locke, el gran filósofo empirista, que decía que cada persona es dueño de sí misma. Y por lo tanto vos tenés la posibilidad de asociarte con quien quieras, y si no quieres asociarte con nadie, te asociás con vos mismo y te representás a vos mismo, y podés hacer un gremio de una sola persona. Eso era Cornelio Saavedra, hace más de 200 años. Es decir, hemos retrasado tanto, porque le dijimos el corporativismo, este colectivismo, porque ¿dónde viene esta idea que es? A mí me gusta ir a la esencia de las cosas. La esencia de las cosas es que hicimos la revolución para defender la persona humana, que cada uno es dueño de sí mismo. Y se desvirtuó. Se desvirtuó cuando eliminaron la idea de la soberanía del individuo y pasaron a hablar de soberanía nacional. Y ahí vienen los nacionalistas de derecha y nacionalistas de izquierda, que a mí me dan lo mismo, porque creen que el colectivo puede aplastar al individuo. Y eso es el peronismo, es el colectivo aplastando al individuo. Y lo hacen literal. Vienen las barras bravas de un sindicato y muelen a palos a un obrero que no está de acuerdo, que no quería ir al 17 de octubre. El más claro para mí es lo que pasa con las jubilaciones entre la mínima y el resto de los jubilados, que los hicieron mierda, ¿no? Pero, por favor, sigamos con los últimos 2 audios y cerramos. Así los libero también a ellos, porque si no, Gabriel se tiene que ir, Agustín se tiene que ir, dale, a ver. ¿Ahí? No escucho nada, ¿eh? Está muteado, me parece. Sonidos por $1.000 millones Ahí está. de dólares. ¿Qué dice? Hola, soy Liliana Telio y bueno, sigo el Instagram. Y mi pregunta para los economistas es si es verdad que Cristina tiene que pagar una multa de Estados Unidos por $1.000 millones de dólares. Un beso, un abrazo y suerte. Felicidades. ¿Qué? Falso. 100 millones, ¿no era? No, son $100 millones. Ah, claro, es lo que comenté al principio.
100 millones de dólares, que son 8.000 y pico de millones de pesos que tiene que pagar. Todo el grupo en total. Poner que Cristina... Ay, yo me encantaría ver esa conversación, ¿no? Cristina mandándole un mensajito a José López diciendo, che, vos pon esta parte, yo pongo esta otra. Sí, pero después los curros que hay, o sea, YPF. Bueno, YPF nos cuesta 21.000 millones de dólares. No, y si empezamos a hablar de Kicillof y todo. Por eso te digo, y están todos metidos, porque en esa época ¿quiénes estaban también? Estaba Cristina, estaban Massa, están todos. Sí. O sea, y están los empresarios, los Eskenazi, qué sé yo. Sí, por supuesto. Entonces, hay que entender este tema. Nos están robando de una manera descomunal. Por supuesto. ¿No? Y cifras inmensas. El último, dame y nos vamos, dale. Que devuelva todo, la corrupta, cínica. Ojalá fuera posible. Estaría bueno, pero bueno, ya estamos en horario, hay que cerrar. Gabriel, muchas gracias por venir. Gracias a vos. ¿Te sentiste bien? Sí, claro. Bien. Agus, por supuesto, también muchas gracias por venir. Muchas gracias. El día que quieran, obviamente son invitados nuevamente para analizar quizás el año que viene, cómo funciona. A ver si le pegamos o no los pronósticos, que coincidimos en eso. Claro, en eso estamos de acuerdo, 22% el año que viene, qué locura, ¿no? Qué locura. Y qué lindo también al mismo tiempo. De hecho, yo estoy feliz porque ahora me ajustan el alquiler, la última vez que me lo ajustaron a 100 y pico %, ahora 35%. Sí, y además el último trimestre va a ser menor es un la inflación montón, que el pero primero. digo, claro, totalmente. Bueno, gracias a ambos. Hablamos un ratito de economía, desasnamos un poco del pasado, del presente y del futuro. Gracias a ustedes que estuvieron del otro lado y por las preguntas que mandaron también. Nos volvemos a encontrar la semana que viene, ya, ¿no? Sí, semana que viene, el lunes la semana que viene, miércoles porque el lunes es feriado y bueno, soltamos la pala un rato. Nos vemos, che, chao. Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por ver el video hasta acá. Antes que nada, no se olviden de suscribirse y darle al like para arriba, así el algoritmo nos difunde cada vez un poquito más. Dicho esto, bueno, creo que asistimos a realmente yo lo voy a llamar en estos términos, una papeada impresionante de Chevarne contra Rubinstein. Me parece que este personaje de Rubinstein, creo que si tenía un poquito como de cierto nivel como economista, el haber formado parte del equipo económico de Massa lo terminó de liquidar eso. Es indefendible todo lo que hizo. Está bien que él trate de hacerlo, pero me parece que todo lo que llevó a cabo fue nefasto. Y aparte de decir que todo el tema de las LELIC, que ahora lo pasó al Tesoro, eso nada más que es un pase contable y que en realidad no es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, porque la deuda ahora está donde corresponde que esté y todo eso con superávit, esa deuda se va a ir solventando a medida que pase el tiempo. Pensemos que es una deuda gigantesca. Pero bueno, este tipo no respeta el derecho de propiedad, no respeta un montón de cuestiones y nos dejó con 220% de inflación el último año, el 2023, con todos los precios pisados. ¿Está bien? Tarifa, combustible, todo, dólar, todo pisado dejó. Y encima tuvimos 220. O sea, imagínense si todo eso lo hubiesen sacado abajo de la alfombra. Lo hubiésemos terminado el año con números, pero que no veíamos desde la hiper de Alfonsín. Pero bueno, creo que este personaje, la verdad, no tiene mucho para defender. Lo va a tratar de hacer. Pero creo que Agustín realmente lo puso en su lugar. Creo que el peronismo destruyó este país. Lo destruyó. Adhiero a todo lo que dijo Agustín. Me parece que es algo nefasto lo que hizo el peronismo en este país. Y hablo de peronismo, meto a todos en la misma bolsa, O sea, desde Perón para acá, todos adentro de la bolsa. Este país
fue todo el tiempo un serrucho descendente. No fue otra cosa que esa. Desde que asumió Perón en el poder, no paraba de caer el país de una manera estrepitosa. Uno ve los parámetros históricos y ve cómo desde ese momento hasta la fecha es un serrucho descendente realmente tenebroso. Pero bueno, quizá tuvimos que caer 50 años, 60 años para darnos cuenta, o 70 años para darnos cuenta que íbamos por el camino que no deberíamos haber tomado nunca. Pero bueno, lo estamos ahora revirtiendo y creo que mucha gente se va a terminar jubilando. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado. A mí la verdad que me encantó porque lo dejó terriblemente tomado. Así que bueno, comenten a ver qué les pareció. Los leo y nos vemos entonces en un próximo video. Un abrazo.